Jerónimo. Hola Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás? Segundo día de la Operación Libertad y bueno, a partir de las imágenes uno puede imaginarse lo que se está pasando hoy por hoy en Venezuela. No vamos a hablar de esto con Andrei Servin-Pont. Andrei, esta etapa que los venezolanos y que Guaidó denomina el cese de la usurpación, ¿está a la vista que se llegue a su fin en algún momento? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Definitivamente es uno de los momentos más intensos o más interesantes en cuanto a las iniciativas que ha tomado la oposición desde inicios del año. Hay muchos indicadores de que se sigue avanzando. Ayer hubo mucha esperanza, sobre todo a horas tempranas de la mañana, de que realmente este podía ser el momento de inflexión. Y creo que seguimos teniendo indicadores que dan a pensar de que la coalición gobernante está mostrando serias fracturas y que realmente podemos estar ante una situación de transición democrática o negociada en el país. Pero todavía queda mucho camino por ir y creo que las demostraciones masivas en Venezuela, no solo en Caracas, pero en toda Venezuela, muestran por lo menos compromiso por parte de los sectores opositores en avanzar hacia esta transición y que todavía no se encuentran desmotivados, que siempre ha sido el miedo de la oposición venezolana, entendiendo de que la ventaja para Maduro siempre es dilatar y ganar tiempo. Luciana, te estamos escuchando. Muchas gracias, Jerónimo. Muy buenas tardes, Andrei. Gracias por recibirnos. Andrei, hablabas de una fractura de la coalición gobernante. Sin embargo, bueno, la expectativa de que las Fuerzas Armadas dieran el apoyo a Guaidó y a su gente y a los opositores quedó desarticulada y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se manifestó muy a favor de Maduro. ¿Cómo se sostiene entonces esa lectura? Hola Luciana, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo lo que diría es que no vimos el apoyo directo a Guaidó, pero tampoco vimos un apoyo tan claro hacia Maduro. Tengamos en cuenta situaciones en el pasado de tensión similar que hemos visto en Venezuela, donde Maduro rápidamente ha desplegado tanques, helicópteros, desplegado aeronaves sobrevolando Caracas y otras ciudades importantes donde han habido protestas, como muestras de fuerza y ejemplos del apoyo que tenía la Fuerza Armada. En cambio, ayer, ante una situación que el mismo Nicolás Maduro llamó de golpe de Estado, no vimos a los tanques saliendo de Fuerte Tiuna, no vimos a los helicópteros del Ejército y la Guardia Nacional sobrevolando Caracas ni ninguna de las principales ciudades y tampoco vimos actividad dentro de las principales bases aéreas, no vimos el despliegue de aeronaves, lo que da a pensar si quizás la postura de muchas de estas unidades militares ha sido una de cautela, o sea, no han mostrado un apoyo explícito a Guaidó, pero tampoco han estado dispuestos a movilizarse claramente en apoyo a Maduro. Se ha instalado la versión, que parece oficial, de diálogos entre Guaidó y las Fuerzas Armadas. ¿Cuál puede ser la carta de negociación que tiente finalmente a las Fuerzas Armadas a abandonar a Maduro y apoyar a la oposición? Yo creo que ahí juega a favor, por un lado, que las condiciones de vida de buena parte del personal de las Fuerzas Armadas es muy negativo, similar a la que viven la mayoría de los venezolanos, entonces eso ya empieza a contribuir a una posición por lo menos más favorable a alguna alternativa a Nicolás Maduro. También la percepción de que Maduro no está logrando tomar las decisiones necesarias para corregir la situación política y económica y social del país, eso puede ser otro de los puntos. También está la cuestión de la amnistía que estuvo circulando a principios de año. Hay varios puntos para incentivar esa decisión. Creo que algunos de los otros puntos pueden llegar a ser sobre, por lo menos, algún tipo de compromiso sobre el rol de la Fuerza Armada en Venezuela a futuro. Creo que dentro de muchos de los militares venezolanos ellos tienen miedo de que una implosión o un colapso total del gobierno de Maduro derive una situación en la cual la Fuerza Armada realmente es relegada y pasa a un proceso muy fuerte en contra de su personal, en el que pueden venir juicios, en el que se puede reducir drásticamente su presupuesto. Entonces, muchos de los intereses dentro de la Fuerza Armada probablemente están vinculados también a mantener por lo menos cierto rol de ese instrumento dentro de Venezuela. Ahora, Andrei, las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una particularidad, una peculiaridad que es una de las Fuerzas Armadas con mayor cantidad de generales en términos de ratio por tropa, digamos, 2.000 generales, según es la información que está instalada en la opinión pública.
Y en esta estructura de narcoestado, que también se sobrepone a la estructura política de Venezuela, ¿cuántos de los generales de las Fuerzas Armadas tienen intereses de negocios, muchos de ellos espurios, y que estarían, bueno, no estarían muy dispuestos a ceder? Bueno, lo que señalas es completamente cierto. Es más, para graficarlo yo te diría que Venezuela tiene más generales que todos los países de la OTAN en conjunto, incluyendo a los Estados Unidos. Esto ha sido parte del proceso del chavismo para ganarse el apoyo de parte de los sectores de la Fuerza Armada. Pero también tengamos en cuenta que, mientras que es cierto, estos generales suelen estar vinculados no solo a los negocios lícitos que controla la Fuerza Armada, sino también los ilícitos vinculados con el tráfico de drogas, de armas y de personas. Hoy por hoy uno de los sectores que más pesa también tiene que ver con los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles y los coroneles, que son los que están a cargo de unidades, los que tienen tropas directamente bajo su responsabilidad. En términos más burdos, quizás los que tienen los fierros. Y creo que esos son los que también se tiene que apuntar y a quienes se está apuntando de convencer, porque son esos los que realmente tienen la capacidad real, el poder de fuego para movilizar y tener un impacto, más que aquellos que hoy en día controlan más la parte económica o política dentro de la Fuerza Armada. Y creo que esa ha sido parte de la expectativa. Me parece que la expectativa no ha apuntado tanto, con algunas excepciones muy claras, muy específicas en cuanto a algunos generales que se han señalado por nombre y apellido. Creo que la expectativa en verdad apunta más a que esos cuadros medios puedan eventualmente no reconocer a Maduro o desvincularse de esa coalición gobernante en apoyo a Guaidó o también el riesgo real de que desconozcan a Maduro y a Guaidó. Andrei, se ha dado una suerte de escalada en los últimos días en el nivel de influencia cada vez más notoria y contundente de Estados Unidos en este conflicto y, por otro lado, de Rusia, de Estados Unidos a partir de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, que no descarta, dijo, la intervención militar por parte de Estados Unidos, aunque otras figuras del gobierno de Donald Trump relativizaron esto y se sostienen que apuestan a la vía diplomática y a la paz. Y por otro lado, las respuestas de Rusia a estas aseveraciones de que Rusia estaría apoyando con personal técnico para entrenar a las fuerzas de Venezuela y además fabricar misiles y armas. Esa escalada del conflicto que ahora interviene impacta más en estas dos potencias. Habla de un cambio de gravedad en la situación y eso podría ser el elemento que lleve a finalmente el derrocamiento de Maduro. A ver, lo que sí hemos visto en el último año es que claramente cada vez pesa más el rol geopolítico de Venezuela y no solo la dinámica política doméstica dentro de Venezuela. Entonces, la disputa global que hay entre Estados Unidos, China y Rusia se ve reflejada en el escenario venezolano y estos se convierten en actores de gran peso. Estados Unidos ha tenido una postura bastante fuerte en torno a la situación en Venezuela. Creo que en muchos casos ni el gobierno de Maduro, ni los rusos, ni los chinos realmente han creído las amenazas que ha realizado Trump en cuanto al uso de la fuerza. Pero por otro lado también hemos visto esta presencia militar rusa que señalas, sobre todo en lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento del sistema de defensa antiaéreo venezolano y la puesta en funcionamiento de una fábrica de Kalashnikovs que tendría que haber estado lista hace aproximadamente 10 años y por hechos de corrupción nunca se terminó. Creo que para Rusia esta opción de esta presencia militar tiene un costo financiero muy bajo y una ventaja política muy grande. Le permite una presencia en el terreno, le permite incluso una suerte de escudo humano, porque si Estados Unidos quisiera tomar acciones militares en Venezuela, correría un elevado riesgo de justamente herir o matar a personal militar ruso que se encuentra operando estos sistemas en Venezuela. Entonces, es una opción muy low cost para mantener una presencia y un apoyo claro a Maduro sin la necesidad de hacer un mega despliegue militar en defensa de Venezuela.
pero sí corremos el riesgo de que igual eventualmente Estados Unidos decida que no hay más opciones, no hay más alternativas en cuanto a negociaciones o transiciones democráticas y que en ese contexto sí se decide utilizar la fuerza y desplegar los medios militares norteamericanos para llevar adelante ese cumplido. Andrei, ¿cómo está al día de hoy la presencia de tropas cubanas dentro del territorio venezolano y de esta milicia conocida como milicia Wagner? ¿Qué es y cuánto pesa efectivamente en este conflicto? Bueno, Cuba lo que ha hecho es que ha provisto a Venezuela de una gran capacidad de inteligencia y contrainteligencia. Buena parte de los casos que hemos visto en los últimos años de neutralización de algún tipo de subversión dentro de la Fuerza Armada están vinculados a la capacidad de contrainteligencia provista por Cuba para identificar estos focos de disenso y afectarlos deteniendo al personal vinculado. Entonces es clave en esos términos el asesoramiento cubano para ayudar a mantener cierto nivel de estabilidad dentro de la Fuerza Armada, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. En cuanto a la presencia de Wagner, es algo que va y vuelve en términos de su mención en medios de comunicación, aunque todavía no tenemos evidencia clara de la presencia de este personal. No sería sorpresivo si vemos presencia de personal de Wagner, como podría ser de otras empresas privadas de seguridad, pero no tenemos la evidencia clara como para afirmar sin duda alguna de que ellos están presentes en Venezuela, pero no me sorprendería. ¿Podés darnos más detalles acerca de qué es esta milicia Wagner, de quién es qué empresa privada sostiene a este grupo de combatientes y en qué otros conflictos han participado? Wagner es una empresa militar rusa que ha estado cercanamente vinculada con toda la estructura de defensa rusa. Han operado en el Medio Oriente, sobre todo en aquellas operaciones donde Rusia no quería ver algún tipo de vinculación directa con sus Fuerzas Armadas, por lo cual políticamente era mucho más sensato el empleo de lo que son básicamente mercenarios, estas empresas privadas en el área de seguridad. En el caso venezolano se atribuyó específicamente a ofrecer servicios de escolta y resguardo presidencial, aunque históricamente esto es una labor que ha estado a cargo de los servicios cubanos, por lo cual podría entrar un poco en conflicto con la teoría de qué tan elevada es la presencia cubana y la penetración cubana dentro del gobierno venezolano. Andrei, otra organización clave en este escenario de poder en Venezuela es el SEBIN, el temible SEBIN, que, bueno, su figura, su líder fue derrocado, removido por Maduro y habría tenido alguna participación en la liberación de Leopoldo López. ¿Cómo se mueve el SEBIN en este mapa de poder venezolano? A ver, lo que vemos con el SEBIN es un ejemplo de cómo se emuló un poco el sistema cubano en Venezuela, o sea, la creación de diferentes servicios de inteligencia para poder monitorearlos unos con los otros, ¿no? Esto se vio muy claramente en Cuba, en Venezuela también. El SEBIN obtuvo mucho protagonismo durante muchos años, fue una carta muy cercana al gobierno venezolano y con la cual confiaban plenamente, pero en años recientes también los hemos visto algo desplazados por algunos otros servicios de inteligencia o grupos especiales que también a veces se empieza a nublar un poco su función. Y por eso hemos visto este protagonismo tan grande también de la Policía Nacional Bolivariana y específicamente el FAES, que es uno de los grupos especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que es un grupo especial que se ha enfocado sobre todo en operaciones especiales, pero se ha estado dedicando también a funcionar como un escuadrón de muerte, en la persecución política, también lo han empleado en la represión de manifestaciones o protestas de la oposición, y estos han terminado ganando más protagonismo en los últimos 2 años por encima del SEBIN. Ahora, lo que está muy claro es que ayer hubo por lo menos algún grado de complicidad por parte del SEBIN que permitió que Leopoldo López saliera del arresto domiciliario. Y eso justamente también te pone un poco en dudas
qué tan sólida es esta estructura de inteligencia y contrainteligencia venezolana y qué tan efectivos están siendo hoy por hoy los cubanos, o si quizás se está saliendo un poco de control la situación y es lo que está permitiendo que se den situaciones como las que vimos ayer a la madrugada. Esa sería un síntoma de que efectivamente se está avanzando en el proceso de, bueno, de esta Operación Libertad lanzada por Guaidó. Sí, o de un indicador más de una mayor insatisfacción, no solo dentro de la Fuerza Armada, no solo dentro de la Guardia Nacional, sino también en otros elementos claves en la estructura represiva del gobierno de Nicolás Maduro. En cualquiera de los dos casos es un indicador positivo para Guaidó y su gente, que realmente necesitan por lo menos una fuerza armada y una estructura de inteligencia y contrainteligencia menos efectiva para justamente ir ganando mayores adeptos y apoyos dentro de estas estructuras. Andrei, en la oposición, de manera explícita, de manera menos explícita, más en las sombras, ¿existe algún tipo armado que esté de alguna manera operando a las órdenes de Guaidó, de la oposición o de ciertos militares que han decidido dar el salto? Se ha hablado mucho, todavía no hemos visto indicadores de ello. Se habló en su momento sobre los militares que habían desertado a Colombia y su voluntad para participar en operaciones. Incluso durante el día de ayer varios de ellos expresaron estar en el puente Simón Bolívar listos para cruzar a Venezuela, pero no hemos visto que se tome ningún tipo de acción concreta y en muchos casos me parece que apunta un poco más a la visibilidad de estos grupos que realmente una intención real, porque quienes hemos estado en el puente Simón Bolívar en Cúcuta sabemos de que si por alguna razón está impedido el paso por el puente, a 150 metros están las trochas por las cuales podrían pasar con relativa facilidad. Entonces, me parece que ahí lo que queda claro es que se habla mucho, también se ha mencionado la posibilidad de armar a grupos paramilitares o guerrilleros, pero no hemos visto ningún indicador de que realmente se esté realizando esto. Creo que en buena parte porque se entiende de que eso sí podría desembocar en una situación de conflictividad interna que sería mucho peor que cualquiera de los otros escenarios que se están manejando. Andrei, el tema es China también. Una de las versiones instaladas el día de ayer fue que el bloqueo de las redes sociales o el obstáculo para usar las redes sociales contó con la colaboración a Maduro de técnicos chinos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué influencia tiene en ese sentido China en este momento? China ha provisto asesoría y apoyo tanto a Cuba como a Venezuela en materia informática y también en otros mecanismos de control social. Por ejemplo, el famoso carnet de la patria, que se utiliza justamente para la distribución de las cajas CLAPS con todos estos insumos alimenticios esenciales hoy por hoy para muchos venezolanos, fue provisto por la empresa ZTE y ha sido diseñado justamente como una herramienta de control social, la cual obviamente era de mucho interés para el gobierno venezolano, y justamente hemos visto cómo se ha implementado ese carnet de la patria para tratar de controlar el accionar político de estos sectores. En cuanto a la asesoría, es muy difícil definir realmente si son los chinos los que están detrás del bloqueo de las redes sociales, pero claramente hay una intencionalidad en Venezuela en cuanto a que situaciones que no son favorables para el gobierno, vemos que los diferentes entes del Estado vinculados a las comunicaciones bloquean las redes sociales o a veces bloquean del todo el acceso al Internet, y entonces los venezolanos cada vez se ven obligados a recurrir a nuevos mecanismos más creativos para poder acceder a la información y también poder transmitir información. Andrei, ahora, si uno hace un repaso de qué cosas todavía gobierna, lidera y sobre las que tiene poder Maduro, es las Fuerzas Armadas, las telecomunicaciones, los servicios de inteligencia, cierta movilización de una parte de la ciudadanía. Es decir, en ese balance, el peso de la oposición, de Guaidó y de los manifestantes que están intentando cambiar y terminar con el régimen de Maduro, parece menor, parece siempre un peso mediático y de legitimidad diplomática, pero todavía no parecen tener en sus manos aquellos servicios del Estado, aquellas partes del Estado que son claves para decir
tenemos el poder. ¿Cómo ves esa posibilidad, esa interpretación? No, me parece muy acertada. Creo que quizás en algún momento anterior lo hemos hablado, de esta idea de que Guaidó es un presidente que tiene legitimidad y no tiene poder, mientras que Maduro no tiene la legitimidad, pero sí tiene el poder. Y eso está muy claro, o sea, Maduro lo que ejerce es un control sobre los instrumentos del Estado, sobre todo aquellos instrumentos represivos esenciales para mantener este tipo de control sobre la población, mientras que Guaidó es ampliamente interpretado como un líder legítimo, legal, pero no tiene las estructuras del Estado necesarias para ejercer ese cargo como tal. Entonces es un poco una batalla entre David y Goliat constante, pero poco a poco se van dando este tipo de avances que pueden permitir a esta eventual transición, porque estamos viendo un Maduro que se ve cada vez más debilitado. Recordemos que en el día de ayer pasaron más de 15 horas antes de que se anunciara públicamente Maduro ante lo que era supuestamente una situación de elevadísima tensión, ante lo que ellos mismos llamaban un golpe de Estado. Entonces eso te muestra de que aún teniendo todas estas herramientas a su disposición, su situación de poder se va viendo corroída, probablemente también atribuible a las disputas internas dentro de la coalición gobernante. Andrei, otra interpretación dice que bueno, la renovada presencia de Rusia por estas lares, por América Latina, y esta confrontación verbal contundente en el día de ayer entre Mike Pompeo, el canciller ruso, renuevan la conocida crisis de los misiles de la década del 60 en Cuba. ¿Son análisis parecidos los que se pueden hacer de esas dos situaciones? Yo sería cuidadoso con las comparaciones. No estamos hablando de armas nucleares a pocos kilómetros en la costa norteamericana, pero sí estamos hablando de la presencia muy clara de China y de Rusia dentro de lo que históricamente Estados Unidos ha considerado su propio patio trasero. Entonces, claramente no es una situación que le sea cómoda para los Estados Unidos, y para alguna de los objetivos rusos es particularmente interesante el justamente poder desplazar la conflictividad que han tenido con Estados Unidos en otros escenarios muchas veces más cercanos a las fronteras rusas, a un punto que se encuentra muy lejano de afectar directamente los intereses rusos o que esté cercano a sus fronteras, y que sí esté poniendo una situación sumamente incómoda a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, en cuanto al efecto que tiene sobre las esferas de influencia sobre estas dos potencias, sí, podríamos hacer el paralelismo, pero sería cuidadoso en cuanto a que, por lo menos en Venezuela, hasta el día de hoy, la presencia militar es reducida, no nos encontramos ante la presencia de armas nucleares, ni la amenaza del mismo, y creo que sobre todo los intereses hoy por hoy de Rusia y de China, hay una pata que es geopolítica, pero también hay mucho más que tiene que ver con intereses productivos y comerciales, sobre todo lo que tiene que ver con la comercialización, la extracción y comercialización del petróleo, así como también algunos otros intereses en cuanto a la extracción minera. Andrei, la última pregunta, hablabas de China. China con esta particularidad de un partido único que ha decidido de alguna manera permear en otras naciones a partir de una globalización blanda, inversiones y comercio, parece estar como fuera de cauce, interviniendo o por lo menos apareciendo en un conflicto que se está tornando de alguna manera en una amenaza bélica. ¿Por qué está actuando China en este sentido en Venezuela? Bueno, yo lo atribuiría a unos 60.000 millones de razones que tiene que ver con los créditos que ha realizado China a Venezuela en los últimos años, que justamente mucha parte de estos créditos se pagan con futuros de petróleo, que ha incrementado su presencia en diferentes áreas del sector productivo venezolano, y que ha sido una apuesta grande que hizo a futuro, probablemente una coyuntura que mostraba unas condiciones en los próximos 10 años bastante diferentes a las que resultaron ser. Igual, por otro lado, sí es interesante ver de que China dentro de todo ha sido bastante más cautelosa que Rusia. Quizás Rusia es la que muestra más los músculos y este aspecto más
más beligerante, desplegando militares. China, por otro lado, no ha hecho despliegues militares en Venezuela, ha sido mucho más cuidadosa con su postura diplomática y también ha sido más accesible a los sectores de oposición que han estado dispuestos a entablar con algún tipo de comunicación con China. Es más, hemos visto que Guaidó en más de una ocasión ha reafirmado de que el futuro de Venezuela incluye a China como socio. Y eso es bastante importante porque al fin y al cabo los intereses de China en Venezuela pasan mucho más por la inversión petrolera y la posibilidad de continuar participando en ese sector productivo que cualquier otro tipo de interés en términos geopolíticos. Muchísimas gracias, Andrei Servín Pont, en este detallado análisis del escenario del poder, del tablero del poder en Venezuela. Muchas gracias, Jerónimo Mura. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema y abordar otro tema interesantísimo que es la salud pública, la medicina pública, altos costos, lo sabemos, la población que envejece, epidemias nuevas difíciles de parar, bueno, y sistemas de salud colapsados. Lo vamos a hacer con el responsable del Hospital Garrahan, el pediatra Carlos Cambourian. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. No, gracias a ustedes por